Una góndola de un teleférico está soportada por dos brazos doblados, como se muestra en la figura. Cada brazo tiene una excentricidad B igual a 180 milímetros desde la línea de acción de la fuerza del peso W. Los esfuerzos permisibles en los brazos son de 100 megapascales en tensión y 50 megapascales en cortante. Si la góndola pesa 12 kilonewtons, ¿cuál es el diámetro mínimo de los brazos? Muy bien, ingenieros. Aquí nosotros tenemos una góndola que está colgando justamente de este diagrama de brazo que nos están diciendo. Incluso podemos apreciar que el peso va hacia abajo. Esta W que tenemos en la parte superior es la reacción del peso. Así que bien, veamos. Yo necesito hacer el análisis de este elemento. Sin embargo, la pregunta es ¿y dónde vamos a hacer dicho análisis? ¿En dónde nos conviene hacer el análisis para este brazo? Yo tengo dos opciones para analizarlo. La primera opción es hacer un corte justamente en esta sección y la segunda opción es hacer un corte en esta sección. Aquí le vamos a llamar el corte A', y aquí le vamos a llamar el corte B'. Y entonces vamos a ver en dónde los esfuerzos son máximos y con base en ello vamos a obtener el diámetro. Ahora, vamos a comenzar con el corte A' y vamos a ver qué resultados vamos a obtener. Para comenzar con este análisis, podemos apreciar que el elemento ya se encuentra en dos dimensiones. Entonces ya no es necesario hacer alguna descomposición en vistas para obtener los esfuerzos que están actuando. Si queremos saber qué esfuerzos están actuando en este corte, basta con poner las reacciones y presten mucha atención. A partir de este corte, yo voy a considerar las cargas que hay hacia arriba solamente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que entonces aquí yo voy a tener una reacción de esta carga W. La carga W va hacia arriba, por lo tanto, mi reacción, ingenieros, tiene que venir hacia abajo. Entonces, un momento, vamos a ponerla en esta dirección y le voy a poner W'. Sin embargo, podemos apreciar de que el eje neutro de este elemento donde pasa mi corte viene más o menos por aquí. Eso quiere decir que la carga no viene en la dirección del eje neutro. A esto le decimos que es una carga excéntrica. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando las cargas son excéntricas, ingenieros, nosotros vamos a necesitar un momento, o más bien, una carga excéntrica que no pasa por el eje neutro, nos genera un momento. ¿Y cómo sería este momento? Si ustedes pueden apreciar, la carga va hacia arriba. Eso quiere decir que al ir hacia arriba, me va a generar un giro en esta dirección, como se puede apreciar. El giro lo consideramos alrededor de mi corte. Entonces, el giro de esta carga en la flexión lo que va a hacer es provocarme un giro en sentido horario. Como yo estoy poniendo las reacciones, ingenieros, lo que yo debo de hacer es poner un giro en sentido antihorario y le voy a poner momento 1. Hasta aquí yo ya tengo las dos reacciones, ingenieros, tanto W como el momento. Esta es una carga normal, como pueden apreciar, porque observen cómo la carga es perpendicular al plano de corte o a mi plano. Entonces, cada una de estas reacciones me genera un momento, un esfuerzo. Aquí nosotros tenemos que el primer esfuerzo es este esfuerzo normal que se está generando con la carga W perpendicular al plano. Eso quiere decir que para este esfuerzo vamos a tener W, que es la carga entre el área. Sin embargo, tenemos otra reacción más, y esa reacción, como pueden apreciar, me está generando un momento de flexión. Entonces, esa flexión me va a generar un esfuerzo flexionante, que va a ser M1 por C entre I, donde M1 es el momento, C es la distancia del eje neutro al punto de análisis e I es el momento de inercia.
Son las únicas dos reacciones que yo puedo encontrar en este corte de aquí, ingenieros. La pregunta es, profesor, ¿y qué pasa si este corte hubiera estado más abajo o hubiera estado más arriba? La realidad es que no hubiera pasado absolutamente nada, porque si ustedes observan, particularmente de si el torque está más arriba o más abajo, la carga W va a seguir siendo la misma y el brazo de palanca para el momento de la carga W también seguiría siendo el mismo. Cosa contraria con aquí el corte que yo haría en esta zona vertical. Este corte que yo estoy haciendo en la zona vertical, al cambiar el corte, claro que sí van a cambiar los esfuerzos, pero eso es la segunda parte de este problema. Hasta aquí que estamos analizando el punto AA', o mejor dicho, el corte AA', nosotros contamos con dos esfuerzos, ingenieros, y aquí nosotros los acabamos de ver. Ahora bien, nosotros vamos a tener que sustituir algunos de los valores que ya tenemos. Incluso aquí está el secreto para este problema. A nosotros nos están solicitando algunos diámetros, o mejor dicho, un diámetro para que soporte este esfuerzo que nos están marcando. Sin embargo, las propiedades geométricas resulta de que dependen del diámetro. Pues vamos a dejar todos estos dos esfuerzos en función del diámetro o en función del radio. Entonces, veamos. La carga W, esta yo ya sé que es de 12 kilonewtons y no hay nada que hacer, pero vamos a obtener el área. Esta área va a ser igual a pi por radio al cuadrado. El radio, estoy hablando del radio que va a tener esta sección. Ahora, C es la distancia del eje neutro al punto de análisis, ingenieros. Nosotros sabemos que mi eje neutro va a venir por el centro y mi momento flector máximo, ¿en dónde se va a encontrar, Inges? Este momento flector máximo se va a encontrar en este punto de la superficie o en este punto de la superficie. De hecho, nosotros podemos apreciar que como la sección es circular, es decir, es simétrica, el momento se va a encontrar ¿en dónde? Pues en la superficie, ya sea en este punto o en este, y van a tener el mismo valor, solamente que uno va a estar a tensión y el otro va a estar a compresión. ¿Qué quiere decir esto? Que la distancia que hay del eje neutro al punto que nosotros podríamos analizar es el radio. Si el eje neutro pasa por la mitad y el punto de análisis queda en la superficie, entonces la distancia entre el eje neutro y el punto de análisis es igual al radio. ¿Y qué pasa con el momento de inercia? Pues sabemos que es un cuarto de pi por el radio a la cuarta. Entonces, ingenieros, aquí ustedes pueden ver cómo mis propiedades geométricas todas están en función del radio. Vamos a sustituir estos valores y vamos a ver qué valores obtenemos. Primero, en esta sección, vamos a tener W. Entonces, W sabemos que tiene un valor de 12.000 newtons. Esto lo vamos a dividir entre el área. El área es pi por radio al cuadrado. Y listo. Ahora vamos a sustituir estas propiedades geométricas en este esfuerzo. El momento 1 no lo hemos calculado, pero lo podemos calcular. ¿Cómo quedaría este momento 1? Pues bien, este momento 1 nos va a quedar obteniendo la fuerza por la distancia perpendicular. En este caso la fuerza es W y la vamos a tener de 12.000 newtons. Y la distancia perpendicular a esa fuerza es B. Y nosotros sabemos que B es de 180 milímetros. Entonces vamos a trabajar con 180 milímetros. Presten mucha atención a que yo estoy trabajando ya con milímetros, ingenieros. Podría estar trabajando con metros también, pero eso quiere decir que los resultados que vamos a tener al final van a pertenecer a los milímetros. Esto nos va a dar como resultado, ingenieros, un momento ¿de cuánto? Un momento de 2.160.000.
Y esto me queda como newton sobre milímetro, no es cierto, es newton por milímetro. Ya iba a poner el esfuerzo. Ahí está. Hasta aquí yo ya tengo entonces el momento, pues vamos a sustituirlo. ¿Y qué tendríamos? Tendremos que es 2.160.000 y aquí vamos a tener newtons por milímetro. Después, ingenieros, esto lo vamos a multiplicar por la C. La C tiene un valor de R. Y todo esto nosotros lo vamos a dividir, Inges, ¿entre qué? Entre el momento de inercia. Y el momento de inercia es 1/4 de pi por R a la cuarta. Así es, ingenieros. Aquí ustedes pueden apreciar cómo es 1/4 de pi por R a la cuarta. Observen ustedes cómo las unidades son consistentes. Ahora bien, nosotros ya encontramos los dos esfuerzos y ambos están en función del radio, afortunadamente. De hecho, este radio de aquí yo lo puedo eliminar con un radio de este término que esté elevado al cuadrado. Entonces, en lugar de poner este radio al cuadrado, lo voy a poner al cubo, ya que estamos eliminando el radio de la parte de arriba. Hasta aquí yo ya tengo esfuerzos normales solamente. En este corte no tengo ningún esfuerzo cortante. Ahora, resulta que al ya tener los esfuerzos normales, vamos a encontrar el estado de esfuerzos. Hay que recordar que en el estado de esfuerzos vamos a hacer la sumatoria de esfuerzos normales y de esfuerzos cortantes. En este caso, los esfuerzos cortantes son igual a 0. Para el caso de los esfuerzos normales, nosotros vamos a tener que hacer la sumatoria de este esfuerzo normal y de este esfuerzo de flexión. Sin embargo, un momento. Si ustedes aprecian, aquí nosotros tenemos dos barras, las cuales están soportando la carga de W, que es de 12 kilonewtons. Eso quiere decir entonces que el esfuerzo que nosotros estamos buscando es solamente el de una barra. Por lo tanto, el peso se va a tener que dividir entre ambas barras. El procedimiento sigue siendo exactamente el mismo. Entonces, ¿cómo obtendríamos nuestro estado de esfuerzos para los esfuerzos normales? Pues bien, vamos a hacer la sumatoria de esfuerzos normales, le voy a llamar sigma t, y ¿cómo nos quedaría esta sumatoria? Mucha atención. Como aquí tenemos o estamos asumiendo que todo el esfuerzo se está concentrando en una barra, pero sabemos que la realidad de las cosas es que se divide entre dos, pues simplemente vamos a dividir entre dos la carga de estos elementos. Por ejemplo, vamos a tener nosotros que la mitad de 12.000 son 6.000 newtons. Entonces los vamos a poner aquí y esto lo vamos a dividir de la misma manera como aparece en la parte superior. Vamos a tener que es pi por radio al cuadrado. Después le vamos a sumar el esfuerzo que tenemos de flexión. Pasa algo similar. ¿Por qué? Porque este momento que nosotros tenemos representado como M1, nosotros podemos apreciar que ya hemos calculado su valor. Sin embargo, para los fines que nosotros lo queremos, va a ser necesario que recalculemos el valor de ese momento, pero ahora lo vamos a hacer con la mitad de esta carga. Es decir, lo vamos a hacer con 6.000. ¿Y qué vamos a tener como resultado si lo hacemos con 6.000? El resultado sería 1.080.000. Y esto me va a quedar en unidades de newton por milímetro. Después, esto lo vamos a dividir entre ¿qué? Lo vamos a dividir entre 1/4 de pi que multiplica a r al cubo. Recuerden que nada se alteró más que la carga, y en este caso el momento que depende de la carga. Hasta aquí yo ya tengo mi ecuación de estado de esfuerzos. La sumatoria de esfuerzos normales va a ser el esfuerzo que está soportando este elemento. Sin embargo, presten atención porque a nosotros nos están indicando el esfuerzo permisible, que es de 100 megapascales. Eso quiere decir, ingenieros, que nosotros vamos a tener
100 newtons entre milímetro al cuadrado. Como nosotros estamos trabajando con milímetros, basta con poner solamente el 100 porque sabemos que el megapascal es newton entre milímetro al cuadrado. Entonces, todas nuestras unidades hasta aquí son consistentes. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora a continuación? Como pueden apreciar, nosotros tenemos una ecuación en función del radio, pero el radio está en la parte de abajo. Lo que vamos a hacer para poder determinar el radio es multiplicar esta ecuación por el radio al cubo. De esta manera, si yo multiplico los términos de la izquierda por radio al cubo y también los términos de la derecha por radio al cubo, la ecuación no se va a alterar. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Vamos a ver. De hecho, vamos a hacer esta simplificación, por ejemplo, de 6000 entre pi. ¿Y qué es lo que vamos a tener entonces en esta ecuación? 6000 entre pi, ingenieros, nos da un valor de 1909.85. Y de aquí, nosotros, recuerden, como vamos a multiplicar por r al cubo, entonces en la parte de arriba solamente tendría una r. Por cierto, si nosotros pasamos este término hacia el otro lado, pasaría como negativo. Después nos vamos a este término que nosotros tenemos aquí. Es un término de 1080, de 80.000, y entonces nosotros, ingenieros, lo vamos a multiplicar por 4 y lo vamos a dividir entre pi. Vean cómo este 4 pasa para la parte superior y lo vamos a dividir entre pi. Esto nos va a dar un resultado de 1.000.000, por cierto, vean cómo es positivo, lo pasamos hacia el otro lado, pasaría como negativo. Y esto es 1.375.098.70. Y atención, porque aquí, como estamos multiplicando por la r al cubo, entonces la r al cubo que multiplicamos se hace 1 con esta r al cubo. Después vamos a tener entonces más 100, que es r al cubo, porque recuerden, tenemos que multiplicar todos los términos para no alterar la ecuación. Y esto es igual a 0. Hasta aquí, ingenieros, como pueden apreciar, nosotros tenemos una ecuación con una incógnita solamente, pero esta ecuación es una ecuación de tercer grado. Vamos a acomodar estos términos para que se pueda apreciar mejor. Vamos a tener que son 100r al cubo, después vamos a tener que es menos 1909.85r menos 1.375.098. Y esto es igual a 0, ingenieros. De esta ecuación, nosotros vamos a obtener el radio. Sin embargo, podemos apreciar que nos va a dar como resultado 3 raíces o 3 soluciones. Es muy probable que algunas de estas soluciones tengan valores negativos o incluso nos den valores en números complejos. Lo que nosotros vamos a buscar o el radio que debemos de seleccionar entre estas soluciones es el radio que tenga un valor positivo o que sea un número real. Entonces, vamos a encontrar cada uno o cada una de estas soluciones para la ecuación planteada. Y el resultado de esta ecuación son estas 3 raíces que se están mostrando. Como podemos apreciar, 2 de esas 3 raíces tienen números complejos y solamente tenemos una raíz con un número real. Entonces, prácticamente esta es la solución que nosotros estábamos buscando. Como pueden apreciar, yo hice esta ecuación en función del radio. Sin embargo, a mí me están solicitando el diámetro de ese elemento. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es muy simple. Solamente vamos a multiplicar este radio por 2
Y nosotros vamos a tener un diámetro de 48.446. Esto nos queda totalmente en milímetros. Y listo, ingenieros. Ahora sí, con esto hemos determinado todo lo que el problema nos estaba solicitando. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal y ver cada una de las listas de reproducción que aparecen en él. Seguramente van a ser de gran utilidad en tu estancia como estudiante de ingeniería. Así que regálanos un like, comparte los videos y te deseamos mucho éxito. Que la fuerza te acompañe.